Amigos televidentes, continuamos con Cerrando la Noche. En esta parte, como siempre, pues conversamos con nuestros invitados. En la noche de hoy vamos a tener ese privilegio de conversar con nuestro primer invitado de este año 2026. Vamos a conversar con don Fernando Peña, politólogo, sociólogo, amigo de este espacio y sobre todo una persona muy admirada en la comunidad universitaria. Don Fernando, buenas noches, bienvenido. Buenas noches y buen año, y qué bueno volver a ser el primero. Sí. Que creo que me ha tocado alguna vez haber Inaugurar iniciado el el año. año en este programa. Es así. Y ahora casi siempre ha sido junio, en un año que necesita ser analizado porque comienza con precedentes que apuntan en forma muy peligrosa. Así es. Y partiendo de esa afirmación de los precedentes eh, que nos llevan a una ruta eh, todavía incierta, aunque la tendencia dicen para dónde vamos, creo que es importante que Fernando nos ayude a comprender efectivamente no solo el tema de la presencia militar en el Caribe de los Estados Unidos, sobre todo bordeando, presionando a Venezuela y a otros países, atribuyéndose ser los jueces y ejecutores de pena, porque identifican una lanchita, le disparan, la hunden, matan a sus tripulantes y nadie dice nada y no pasa nada, porque alegadamente son narcotraficantes. Ahora se produce un hecho que sorprendió a más de uno: el secuestro de un presidente en ejercicio, vulnerando las fronteras y la soberanía de Venezuela, que muchos entienden, Fernando, que esa acción de Trump, más que para perjudicar a Maduro, fue para salvarse él, porque después de haber exhibido una fuerza militar sin precedentes en el Caribe, parece que no estaba haciendo el efecto deseado en Venezuela. Ayúdanos a entender un poco eso, Fernando. Bueno, tal vez no ayudar a entenderlo, sino a reflexionarlo en común para que la gente, quienes nos escuchan y nos ven ahora, desde esta noche, se pongan por lo menos a pensar en cuestiones que son muy trascendentes y que tocan de manera importante la vida de la República Dominicana. Porque parecería ser que tu pregunta nos lleva a sencillamente evaluar el hecho de que literalmente has dicho Trump dispone o realiza el secuestro de un presidente en ejercicio. Eh, y digo que comenzando por la propia pregunta, porque creo que hay cosas que deben ser resituadas y más desde la República Dominicana. Hablamos de precedente y tú lo referías también. Precedente no solo está, que instalaron la más extensa y Fuerte. brutal fuerza en un solo momento en este Caribe. Incluso comparativa, porque aún sea comparando periodos, en el Caribe se han producido despliegues de fuerza. Lo primero que lo hicieron fueron los europeos, ¿no? Lo hicieron en el Caribe. Es tal el Caribe que uno de nuestros principales intelectuales, políticos y literatos, don Juan Bosch, tiene un libro que es interesantísimo tomarlo en cuenta como un punto de partida referencial teórico para el análisis, que se llama El Caribe, Frontera Imperial. Porque justamente aquí, en el Caribe, se conjugan todas las fuerzas imperiales a través del desarrollo histórico desde el descubrimiento
o el inicio de la colonización, como es más correcto, de América, desde el 1492. Ese proceso que se ha desarrollado en esta región del Caribe, por su ubicación geopolítica, que ha hecho incluso de la República Dominicana y Haití un territorio insular de una importancia especial, ya eso lo hemos tratado en otras ocasiones, está este centro del Caribe frente a lo que es la zona de Zulia y de Maracaibo, en Venezuela, en la frontera con Colombia. Estamos hablando de una parte del Caribe, y el Caribe es también México. Es México Sur, ¿no? Y toda Centroamérica está frente al Caribe, más el archipiélago que componemos junto a decenas de islas, no solo las más importantes en extensión o en tamaño, que somos el Caribe centro, ¿no? De lo que somos parte junto a Cuba, Puerto Rico y Jamaica. Aquí en el Caribe se produjo una intervención brutal justamente para derrocar a un presidente, Grenada. La pequeñita Grenada que había desafiado el poder norteamericano, y nadie quiere hablar de lo que hicieron los Estados Unidos, incluyendo atacando espacios donde también encontraron soldados cubanos, asistentes cubanos, misioneros cubanos, el apoyo de Cuba a esa Granada de aquel periodo. Estamos hablando de Bishop. Estamos hablando de un periodo donde los Estados Unidos no debían poner en juego la instalación, lo que ellos llamaban de otra Cuba en América. Eso lo hicieron en el 60. Permitirlo. Eso lo hicieron en la República Dominicana cuando metieron 42,000 soldados, la sexta flota del Imperio Norteamericano, que iba hacia Vietnam y la desviaron para acá para resolver ese problemita. Y vinieron acá. Y no olvidemos que los Estados Unidos... 65. Y no olvidemos que los Estados Unidos han invadido después esta misma isla en cuatro ocasiones bajo otro subterfugio, incluyendo los de los organismos internacionales, particularmente la misión de la ONU Haití. ¿Cuántas veces lo han hecho? Con uno, con otro, utilizando gobiernos, incluso el propio gobierno dominicano. Los Estados Unidos han hecho eso con todos sus gobiernos títeres y ahora lo acaban de producir en Venezuela. ¿Qué ha pasado? Que el intento de producir una acción, tal y como dice tu pregunta, Junior, en el sentido de que no le funcionó el cerco directo naval que pusieron frente a las costas de Venezuela, rodearon prácticamente toda Venezuela de este lado y crearon una situación para meter terror al gobierno venezolano, para crear formas de impacto en la vida interna que no le funcionaron. Y al no funcionarle, el ridículo que estaba haciendo el presidente de los Estados Unidos ante el mundo, mientras él se preocupaba y andaba en la búsqueda de soluciones arteras porque no le había funcionado su espíritu supremacista y su política supremacista y militarista, terrorista y fascista, el miedo como arma esencial, como eso no le había funcionado. Y evidentemente tenían conciencia de que no se podían meter en Venezuela a fuerza de intervención tradicional, de guerra, de tropas directas, hicieron una acción de carácter quirúrgico, punitivo, frente a lo que los Estados Unidos han tenido capacidades que demostraron en Irak, en Gaza, en África, en diferentes puntos del mundo, produciendo situaciones de ese tipo. No olvidemos lo que fue rescate en Entebbe, en África. En aquel periodo, en la lucha justamente contra musulmanes y contra palestinos. No olvidemos lo que pasó en Irak, no olvidemos lo que hicieron, no los israelíes, no son los Estados Unidos, es su tecnología y su asesoría con los generales iraníes, lo que acaban de hacer recientemente. Entonces estamos hablando de un poder que esa fuerza delta está entrenada justamente para producir magnicidios y para matar. A Maduro no lo mataron. Además, en Venezuela no es la primera vez que lo hacen. Lo que pasa es que ellos primero lo hicieron con Chávez, con tropas internas, cuando se metieron, dieron el golpe de Estado y llevaron a Chávez a una islita. Todo el mundo lo recuerda también. Cometieron el error de no matarlo. Y entonces miren el producto aquí. No solo un proceso bolivariano, que de lo que acaba de pasar en Venezuela sale de hecho fortalecido al interno desde el punto de vista político. Yo lo quiero decir
independientemente de que aquí la gente quiera hacer análisis con las noticias que proveen los propios Estados Unidos sobre el curso de los acontecimientos en Venezuela. En Venezuela no se ha producido un micromeeting de apoyo a los Estados Unidos. Ni uno. Es más, la manifestación de un ciudadano o una ciudadana. Por eso se adelantó la primera decisión de la presidenta en funciones de Venezuela. Fue decir que todo aquel que se manifieste en apoyo a lo que hicieron los Estados Unidos en Venezuela, sencillamente no solo está contra la ley, sino que se pone del lado de una acción de guerra contra la República Bolivariana de Venezuela y que por tanto las autoridades iban a intervenir garantizando debidos procesos. Fue muy cauta para plantearlo. En un decreto, en el primero que hizo Delcy. Pero no solo eso, sino que su primera manifestación pública fue decir a los Estados Unidos, estamos en disposición de discutir lo que hay que hacer y de tener buenas relaciones, incluso de paz. Ahora, su primera declaración pública fue pedir la seguridad para la vida del presidente Maduro y de la primera combatiente. Ese hecho, que es un hecho político, sí se corresponde con lo que está pasando después de eso. Mire, tal y como tú dices, coincido con eso, estoy de acuerdo en responder a la pregunta de que había un problema interno de los Estados Unidos que también se estaba resolviendo en el caso venezolano. Lo quiero decir por lo siguiente, ¿dónde estaban no solo los números de Trump? La situación interna de los Estados Unidos, el nivel de cuestionamiento de sus políticas, el nivel de cuestionamiento de la política sobre Venezuela, que fue tal que al momento de producirse, horas después de producirse, esta intervención terrorista, supremacista, de secuestro del presidente Maduro, decenas de ciudades de los Estados Unidos, incluyendo Washington, recibieron la presión de la movilización en masa de ciudadanos norteamericanos y de latinoamericanos dispuestos a lo que fuera. Es que se han producido una cadena de hechos que evidencian que los Estados Unidos sencillamente empezaron la aceleración del proceso de declinación del hegemonismo imperialista de los Estados Unidos, no solo en el mundo, como ya está en cuestionamiento en todas partes, en el Medio Oriente, en el sur de Asia, en Eurasia, en Europa y de manera muy especial en África, sino que además entra en un proceso tan difícil aquí en América que no es el pronunciamiento de líderes, son países, México a quien amenazó, Colombia a quien amenazó, Brasil a quien amenazó, los componentes de UNASUR, las decisiones incluso y las orientaciones de la CELAC convocada por Brasil. Estamos en presencia de una realidad donde se ha producido hace apenas 24 horas el acontecimiento político-militar más trascendente después del secuestro del presidente Maduro, que es precisamente una acción política que tiene el equivalente de bombas nucleares para la crisis de los Estados Unidos, que es el acuerdo frente a la agresión sobre Colombia que hizo Petro, que firmó Petro con los chinos, creando una alianza. Ojo, que le resolvió el problema a Trump. Él quería ponerle impuestos a los productos colombianos. Entonces Colombia decidió devolverle con la misma medida y dice, tienen el 50% también. Pero no eso, sino que firma un acuerdo que permite, sin ninguna vinculación militar, poner los puertos en un proceso de desarrollo tras un acuerdo con inversión china que permite que se cree incluso empresas que permitan que Colombia coloque todo su cacao, todas sus flores, todos sus productos agrícolas en el mercado chino comprado por adelantado por los chinos, que coloque incluso su petróleo y decide hasta no vender petróleo a los Estados Unidos. ¿Qué va a implicar eso para la economía norteamericana y para Trump? Eso que ya se ven los números que están hablando con encuestas, que no solo su popularidad, sino el rechazo del pueblo norteamericano a sus medidas se va a combinar con todo esto. Y ahora viene, que fue lo que él quiso esconder con una acción punitiva de ese tipo. No él, es el Pentágono, porque es su política. La política de los Estados Unidos es que su seguridad es su frontera. Fernando, pero hay un interrogante que no logramos como entender, y es que a pesar de que hay un control de las potencias del mundo, vemos que China y en este caso Rusia prácticamente no se han pronunciado. ¿O hubo algún acuerdo, una llamada, algún asunto diplomático que se discutió? Porque vemos que las demás potencias del mundo prácticamente se han mantenido No, es exactamente lo contrario. en pausa. Es exactamente lo contrario. ¿Qué es lo que ocurre? Mira, la diplomacia
es una cosa, es la diplomacia formal institucional de los países, en el concierto de las naciones, después de Yalta, después de la Segunda Guerra. Es una cosa, y la diplomacia política, militar, es otra. Por ejemplo, la decisión militar planteada por los chinos, particularmente, y por los rusos, pero fundamentalmente por los chinos, los dos lo hicieron. Los chinos fueron más precisos. ¿Qué plantearon? Inmediatamente se produjo el hecho. El presidente Maduro debe ser liberado. No solo cuenta con nuestro apoyo, sino que debe ser liberado. Eso ha sido un secuestro, eso ha roto todas las cuestiones que tienen que ver con diplomacia, con acuerdos internacionales, con Naciones Unidas, el derecho internacional. Eso barrió con todo. 1. 2. China no solo dijo eso, además de Rusia, sino que China lo dijo incluso en contemporaneidades. Y dijo, el presidente Maduro debe ser liberado en 72 horas. O sea, las cosas están planteadas así. ¿Qué va a pasar? ¿China va a responder militarmente? Evidentemente que no. Eso no es lo que se estila. Ahora es una respuesta de tipo militar, porque es un emplazamiento. En el lenguaje de las naciones y en el lenguaje de la tradición diplomática del mundo. Lo que pasa es que aquí, en países como el nuestro, las cosas se quieren manejar para que la gente no entienda y quieren aturdirnos entre fake news y manipulaciones vulgares con análisis que no van al fondo de los problemas. Lo que está planteado en este caso se expresa en lo que ocurrió hace 24 horas, 36 horas, que fue el acuerdo creando una gran alianza entre Colombia y China, donde no solo Colombia se le sale debajo a las amenazas de Trump, sino que le devuelve el golpe, y le devuelve el golpe con medidas que afectan severamente la economía norteamericana. ¿Cuánto es el petróleo que consumen y quiénes lo consumen? ¿Y cuáles grupos económicos poderosos de los Estados Unidos consumen y compran ese petróleo, ese crudo, que ahora China lo compra sin problema y se lo lleva? Y China tiene una economía que da para comprar hasta lo que no necesitan. Sí, estamos en el marco de una realidad del mundo, en el marco de un contexto geopolítico que tiene que ser analizado más allá de las simples noticias y de los títulos que los norteamericanos quieren vender. Lo que acaba de ocurrir, como decía, en el marco de la creación de esta gran alianza, pone todos los puertos principales a China y le da a las embarcaciones y a las flotas que necesita Venezuela para hacer sus negocios en el mundo y para pasar por el Caribe y para pasarle por el lado a las flotas norteamericanas, para pasarle por el lado, para pasar entre sus propios barcos, es que todos los barcos que van a salir de esos puertos van a tener bandera china. Al tener bandera china, cualquier ataque a eso no es el ataque a una lanchita, es otra cosa. Y los gringos saben que efectivamente por encima de las exageraciones de las que han hecho gala al secuestrar al presidente Maduro, que con los chinos es otra cosa, pero además con los chinos, con los rusos, con Irán, no solo es con eso, es con los del BRIC, es con África del Sur, es con todos los países que se han compuesto para decirle a los Estados Unidos, decirle a Trump y al Pentágono y a la cúpula militar financiera de los Estados Unidos que esto que han hecho de secuestrar al presidente Maduro no pasará sencillamente en el marco de la impunidad en el periodo corto del planeta. Dentro de unos días lo vamos a ver. Ustedes verán, por ejemplo, cómo se va a hablar de lo que costó eso. Parecería que fue una acción incruenta la que hicieron ellos, tan quirúrgica y tan bien planificada, que se llevaron a Maduro porque el problema era Maduro. Lo primero es que ahora la unidad bolivariana, la unidad de las fuerzas militares y del pueblo, que se pudo ver anoche, pasaron 2 drones. Quisieron penetrar los drones en la zona de Miraflores. Habrá que ver, hay que ver solamente las imágenes que circulan en el mundo de inmediato. Y además la tranquilidad como responde el pueblo y las Fuerzas Armadas bolivarianas, no solo con una gran unidad. No hay una sola fisura de la que puedan hablar, ni política, ni institucional, ni militar, ninguna. ¿Y saben cuánto muerto costó llevarse al presidente Maduro, secuestrar al presidente Maduro? Eso no fue una operación tranquila, ni quirúrgicamente sin desviaciones, sin errores. Más de 100 muertos. Más de 100 muertos. La operación ha sido para capturarlo, de las cuales hay una parte que han sido admitidos por Cuba, eran técnicos y especialistas cubanos de seguridad que estaban apoyando como tiene que ser. Eso no hay que andar escondido. Pero ven acá. ¿Y qué pasa en la República Dominicana? La República Dominicana es parte de ese operativo de los Estados Unidos. Yo quiero preguntar, y lo quiero hacer en este programa, que es el primero de este año.
de ustedes y de mi participación. ¿Cuántos aviones norteamericanos hay? ¿Cuántas tropas dominicanas hay aquí ahora en la República Dominicana? Yo quiero que digan y que el gobierno investigue y que aquí ustedes, los periodistas, vayan a investigar si esos aviones fueron encendidos el día de la operación. Si alguno de esos aviones alzó vuelo. ¿Qué hicieron esas tropas? ¿Cuál es el nivel de complicidad? Porque la República Dominicana es parte de ese aparato que termina con el secuestro del presidente Maduro. Y aquí hay una responsabilidad en el propio presidente de la República porque ha puesto nuestro espacio y este espacio, no solo el país políticamente y el gobierno políticamente, sino este espacio al servicio de un plan que termina con el secuestro de un presidente, con más de 100 muertos y que además amenaza con una guerra en América. El compromiso de la República Dominicana, y eso tiene que ver con la política que aquí se ha desarrollado, y aquí hay que decir las cosas con responsabilidad al presidente Abinader, que gobierna en este país, que no nos vengan a entretener con mediditas de segundo rango y de carácter cosmético, como tú dijiste, quitando un funcionario o cambiando 2 funcionarias del gobierno, o poniendo gente para apuntalar o los propios negocios que este gobierno se ha echado encima o la política que ha asumido desde el punto de vista global. Fernando, antes de irnos a la pausa, hay 2 temas que por lo menos en la sociedad dominicana es difícil abordarlo. El tema haitiano y el tema venezolano. Hay posiciones preconcebidas que a veces impiden el diálogo entre personas que se quieren, amigos, pero que esos 2 temas lo distancian tanto que da pena la forma en cómo la polarización, la forma en cómo el relato permea en la capacidad de la gente. Y son 2 temas juntos, porque cuando uno piensa en Bolívar, en Petion y en la independencia dominicana, sabe que es uno solo. Pero antes de ir, bueno, vamos a la pausa y podemos formularte la pregunta en relación a este tema tan importante y definitorio de lo que está pasando en Venezuela y sus implicaciones. De vuelta con Cerrando la Noche, le hacía referencia a Fernando de 2 temas cruciales que es difícil sentarse a discutir acá con los amigos de República Dominicana. Pero la historia y el tiempo pone cada cosa en su lugar. De eso se ha encargado el tiempo. Y ahora, justamente, yo creo que está quedando muy, muy claro que persigue Estados Unidos con estos cambios de relato con relación a Venezuela. Primero, nos hablaron de Nicolás Maduro, un ladrón de elecciones. Ya nadie se acuerda que supuestamente se robó unas elecciones. Segundo, ahora lo reconocieron a reconocer a Delcy. Ahí voy. Segundo, nos hablan de Nicolás Maduro, un narcoterrorista. ¿Ah? Todo esto como parte del relato. Lo concreto, admitido por las propias autoridades, que no le interesa nada, le vale bledo la democracia. Estados Unidos está detrás de las riquezas naturales que tiene Venezuela. Es una primera cosa que queda clara. No porque quiera Fernando yo, el jefe de la administración pública en los Estados Unidos, su presidente, lo dijo textualmente. Otra cosa que nos queda claro, Fernando, y quiero que me ayuden en esto, que efectivamente Nicolás Maduro no se robó unas elecciones. En eso se traduce lo que afirma Marco Rubio. La oposición mayoritaria no está en Venezuela. ¿Qué significa eso? Que se fue este año, tiene tiempo fuera. Por lo tanto, ese otro argumento del robo de las elecciones, tal como yo he planteado acá, queda totalmente desconfigurado en la ecuación. Y el hecho de que, ¿quién está gobernando hoy Venezuela? ¿Quién es la presidenta? ¿La líder de la oposición o una de las figuras claves del Partido Socialista Unificado de Venezuela? ¿Cómo entender esto, Fernando? Y otra cosa, Fernando, para que me aclare. ¿Qué papel juega el hecho de que en el 2024
a pesar de todas las sanciones económicas, la economía que más creció del hemisferio fue Venezuela, 8.6. Pero ahora, luego de la llegada de Trump al poder, bajó pero creció más. Creció 6.1, 6.2. A pesar de todo el asfixie económico a la que ha estado sometida. ¿Qué papel juega ese proceso de recuperación económico en este desenlace que, tal como te dije ahorita, más que para perjudicar a Venezuela, parece que era para salvar al propio presidente Trump y a quienes han ideado la estrategia contra Venezuela? Venezuela, según las proyecciones de su economía, según la realidad que ha estado viviendo por encima del acoso, por encima del cerco, por encima del aislamiento que han querido imponer los Estados Unidos. Para ir de República Dominicana a Venezuela, o había que hacer un periplo extrañísimo y súper caro por el Caribe y América del Sur, o había que ir a España para venir a Caracas. Me tocó hacer ese periplo en un viaje de hace poco tiempo a Caracas. Una locura. Por encima de eso, esa economía no solo creció, sino que el abastecimiento, incluso más allá de las acciones de boicot interno, lo hicieron, y de ensayo. ¿Ustedes recuerdan el apagón que hubo en Venezuela hace poquito? Sí. Eso fue parte del ensayo. Y se denunció que hubo un proceso de sabotaje, que fueron ensayitos que hicieron, justamente para estar en condiciones de producir acciones como las que se produjeron ahora, para el corte no solo de energía, sino corte especializado en materia de comunicación, etcétera, y producir acciones punitivas del tipo que se acaba de realizar con el secuestro del presidente Maduro a partir de tropas especiales de los Estados Unidos, que además no es la primera vez que lo hacen en el mundo. Lo que pasa es que los únicos que tienen autorización para actuar como terroristas y ser terroristas son los norteamericanos. Justamente acusar la locura más especial que han cometido. Por eso, miren, prepárese el mundo. Maduro, salvo que la naturaleza termine con él, volverá a Venezuela y va a volver como presidente. Y lo estoy diciendo ahora. Si otros tienen también derecho hasta hacer ciencia ficción en el manejo de estos puntos, yo también tengo derecho. Claro. El presidente Maduro va a volver como presidente a Venezuela. Y lo estoy diciendo ahora a partir de un análisis político y de un análisis geopolítico. Sí, porque ellos se llevaron a Chávez a una isla, no lo pudieron ni matar, tuvieron que devolverlo. Y no solo quedó Chávez, sino que siguió Maduro. Y no solo eso, sino que hay un proceso bolivariano consolidado, millones de ciudadanos armados para defender la revolución bolivariana, las milicias bolivarianas, una parte de las cuales ensayaron anoche y comenzaron a salir. Un ejército unificado absolutamente, sin fisuras, por lo menos importante, o que ellos puedan exhibir ahora, porque si la hubiesen podido exhibir, lo hacen. Se habla de un segundo ataque norteamericano. Trump lo prometió incluso y amenazó a la presidenta de que si ella no hace lo que él dice, y que ahora es un presidente binacional, él se declaró presidente binacional, o sea, presidente de allá, y va a dirigir Colombia hacia la transición. A Venezuela. Perdón, a Venezuela. Las respuestas para eso, ya yo adelanté parte porque son noticias en el mundo. Lo que quiero decir de manera muy directa, Junior, es que los Estados Unidos en Venezuela no tienen ninguna otra alternativa que buscar una solución política que la va a pagar Trump. O la paga porque a alguien se le ocurra la brillante idea de anularlo como presidente en los Estados Unidos por vías legales o por cualquier otro tipo. Si hay un país que tiene en el mundo experiencia de magnicidio, son los Estados Unidos. Son los Estados Unidos. Si alguien tiene experiencia de quitar presidentes e incluso meterlos presos, son los Estados Unidos. Es más, si alguien tiene experiencia en el mundo, en estas llamadas democracias, de tener un presidente que fue hecho prisionero, preso, acusado de violento, ¿no? De violar la ley, de romper el sistema norteamericano, fue Trump. Y si no nos olvidemos lo que pasó en el Capitolio y el proceso judicial, y a ese golpista, Donald Trump, lo convirtieron en presidente, y es él quien secuestra y dirige el secuestro del presidente Maduro, confesado por él. No es una acusación a él, fue el que lo dijo. Él dirigió las cosas, él dirigió el proceso. Ese mismo que acusa a Maduro de narcotráfico fue el que liberó al presidente de Honduras con 400 kilos comprobados y 45 años de cárcel. Él lo liberó hace días
hace semanas, hace un par de meses. ¿Por qué de su escuadra? Porque es de su grupo, de su sindicato, escuadra. es de su banda, porque es una banda de supremacistas, de terroristas, de narcotraficantes que tiene. Estados Unidos es el principal mercado de droga, 30, 40, 38, 40, 45 millones de consumidores de droga. Todos los empresarios y los lavados más importantes se dan en la economía norteamericana. No lo digo yo, lo dicen otros especialistas. Lo que ha pasado y lo que están diciendo los analistas políticos norteamericanos de lo que va a pasar con Trump y está pasando y sigue pasando y se acelera ahora después de lo de Venezuela, no lo estamos diciendo desde América o desde este púlpito aquí encerrando la noche. Lo dicen los analistas norteamericanos. Si algo ha acontecido y va a seguir expresando la realidad de lo que efectivamente ha ocurrido, es esa gran unidad de respuesta a la política que se ha desarrollado y a esa acción de secuestro del presidente Maduro. Es importantísimo que la gente tome en cuenta que los Estados Unidos ahora van a tratar de poner otros puntos de atención para influir en el imaginario del mundo, incluso en países como la República Dominicana. Colocar otro tipo de situación para que esto no se vea, porque efectivamente, si no hay cambios en la política venezolana, si no hay cambios en lo que ocurre en Venezuela, ¿qué intencionalidad tenía el haber movilizado, haber hecho la movilización militar más formidable y más grande que se ha hecho en siglos en el mundo para terminar poniendo un huevo de codorniz? Porque es lo que ha hecho Trump. Se tomó la pose de un avestruz y puso el huevo de una codorniz. Nando, se ha hablado mucho de María Corina Machado, se ha hablado mucho de... Junior, discúlpame la pregunta rápidamente, porque tú lo referiste. ¿Cómo es posible que hoy los Estados Unidos reconozcan las elecciones que ellos, sobre las cuales ellos montaron justamente todo ese aparataje militar? Porque al reconocer a Delcy, al abrir un espacio, al hablar incluso Maduro con ella, porque ahora quieren decir como lo más normal es el orden constitucional. Cuando reconocen el orden constitucional, están reconociendo no solo el resultado. Maduro nunca hizo un fraude. No lo hizo nunca. Lo que pasa es que aquí quieren, sobre todo a muchos corifeos y programeros de la República Dominicana, les gusta manejar estas cosas para tratar de confundir la nación, y en momentos donde el peso de la información es tan apabullante de parte de las grandes empresas de la información, intentan siempre convertir una mentira en verdad. Y así lo hacen aquí. Yo me río antes de llegar de nuevo a María Corina. Lo creativo que son los directores de medios para evadir responsabilidad. Hablan de extracción del presidente Maduro. Hablan de apresamiento. Pero ¿quién carajo dio la orden? ¿Qué orden judicial hay en el mundo contra Maduro? Está circulando una instrucción dada a empresas norteamericanas de información, donde dice que no utilicen la palabra secuestro para referirse a eso. Y en la estructura de la información que lo cambian absolutamente todo. Y todo el mundo ha visto cómo desde el mediodía de ayer a esta hora, en la noche, ya empiezan a cambiar. Captura. Hablan de captura. Hablan de extracción. O sea, eso es darle visos de legalidad a una acción evidentemente ilegal. Ahora, ¿qué valoración tienes del hecho? Llegaron tarde. ¿Qué valoración tienes del hecho de que la propia administración Trump haya reconocido que María Corina Machado no tiene el apoyo, y peor, ni el suficiente respeto para encabezar una transición? Solamente tiene amabilidad, dijo Trump. Ella es una mujer amable, pero nada más. ¿Pero que una bestia como el presidente de los Estados Unidos sea capaz de admitir eso después de... Es decir, todo lo que yo dije era una gran mentira, era una farsa. Todo lo que montamos nosotros es una farsa. Ahora, no se trata de Trump, es el poder norteamericano. Es el poder financiero económico. Son los dueños del mundo los que están detrás de eso. Cuando usted busca justamente a qué se debe esto, pero ven acá, desde antes Trump estaba hablando y los Estados Unidos estaban hablando, le ofrecieron de que a Maduro que fuera a Turquía, donde Dogan. Dogan, sí. Sí.
La respuesta desde allá, desde ese personaje de Grecia, ¿cuál fue? Decir que no. Incluso no solo apuntalando el tipo de relación y de acuerdo que se produce en esa zona, sino preparándose para el impacto del problema venezolano en esa área. Vamos a ver el impacto del problema venezolano por la cuestión del petróleo, por la cuestión de los cambios, por el papel de China en el consumo del petróleo. Ahora que a partir de la gran alianza entre Petros y China, desde ayer, el petróleo, las cosas venezolanas van a salir por Colombia, justamente al mercado chino y al mercado mundial. ¿Cómo le facilitan las cosas? Esa economía que creció al 8, este año al 6, el año que pasado al 6, y que está proyectado este año para ser también la de mayor crecimiento en América, te dice que lo que está en juego es que China no va a permitir que el 18% de los recursos petroleros que recibe, que son de Venezuela, los Estados Unidos, negocios por 400.000 millones de dólares. Finalmente, Fernando, en el rosario de acusaciones que le hacen a Nicolás Maduro, no aparece ser el jefe del cartel de los soles. ¿Qué pasó? Parece que el jefe Trump. Vámonos. Señores, vamos a discutir el programa de hoy. Agradecido de esta conversación con don Fernando Peña, politólogo, sociólogo. De verdad que debatimos a profundidad el tema de Venezuela y la incursión militar que ocurrió pues madrugada de este 2 a 3 de enero del año 2026, que prácticamente ha acaparado y sigue copando la atención de todos los medios nacionales e internacionales. Despedimos el programa por la noche de hoy. Muchas gracias. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte, nos despedimos. Y será pues hasta mañana.